Marco Rubio, what is this? What are we even talking about? We got a little bit concerned about this announcement that at least somebody's quoting somebody like Trump and saying Trump said this and Trump's plans to do this. And that has to do with Rubio. You know, Rubio, he's one of those that's not on our favorite list. No. Bueno, señores, al parecer Donald Trump ha roto una de las promesas que más ha repetido en su campaña política. Esta promesa de paz, esta promesa de ser un hombre antiguerra, la promesa de limpiar la casa de Washington, alejando a los insiders, a los hombres neoconservadores y más radicales que tienen los Estados Unidos. Quiero que te quedes hasta el final de este video porque te traigo información muy, pero muy interesante. Son varias noticias que seguramente te van, pues, no diría agradar, pero al menos sí te van a informar. Vamos a empezar con los rumores y las noticias que han sacudido, pues, este panorama político. Hace unos días, J.D. Vance, quien ahora es el vicepresidente electo, salió en defensa de Trump, diciendo que, pues, este sería el candidato de la paz, que sería el hombre que iba a poner un alto a las guerras, que no se estaría rodeando de los famosos neoconservadores, aquellos que siempre optan por la fuerza militar antes que por la diplomacia. Certainly hope you vote for Donald J. Trump today. I think that his policies are going to promote peace and prosperity for our citizens. So if you don't get a deal, what's the alternative? Do we have to go to war? Is it necessary to be absolutely certain they don't have a nuclear weapon or the capability to build one? If you cross this threshold, you will face military action on the part of the United States. Pero bueno, pues sorpresa, menos de una semana después de que él obtuviera la victoria en las elecciones, y ya está eligiendo personajes que son todo lo contrario a lo que prometió. Está llamando a gente conocida por ser estos halcones de seguridad nacional. Hablamos de personas que están a favor de usar la fuerza militar para resolver casi cualquier conflicto. ¿Qué pasó con esto de ser el candidato de la paz? ¿Quiénes son estos nombres que están generando tanta controversia? Uno de los más llamativos es el ex presentador de Fox News y veterano militar Pete Hegseth, que Trump, pues, ha propuesto como su secretario de defensa. Yo creo que esto dejó a muchos con la boca abierta, ¿no? Pero bueno, no solo eso. También empezó a rescatar del pantano político a figuras como Marco Rubio, el mismísimo Rubio que ha sido un crítico constante de Trump durante años. Pues bueno, ahora estaría buscando el cargo de secretario del Estado. ¡Qué locura! Has to do with Rubio. You know, Rubio, he's one of those that's not on our favorite list. No. So, and that means that he could become Secretary of State. And I don't think that would be good for the country. No. So, Or the world. there's two different kinds of people in the world, the way I see it, when I want to simplify it. There are the authoritarians, and there are the people who want to follow, voluntarism and peaceful means. And I would put him into the category of authoritarianism because he's expressed himself. And his authoritarianism doesn't mean that he beats up on people. That's a personal thing. But authoritarians in politics is much, much more deadly. Yeah. Marco Rubio, what is this? What are we even talking about? The problem, I think, is that Trump is magnanimous. He does want to bring people in and say, okay, I forgive you for what you may have thought about me in the past, because that's what he should do. He should be forgiving, but he can't be so forgiving that he doesn't realize that his forgiveness is being used as a strategy to infiltrate, because that's exactly what's happening right now. They go, okay, well, they now are saying behind closed doors that all we have to do is... Y bueno, pues, la confusión entre los seguidores de Trump que creían que esta vez iba a limpiar Washington, alejando a estos insiders. Ahora están viendo a figuras de ese mismo ámbito político. Están siendo consideradas para puestos de alto nivel. Es como si todo este discurso de antiélite, de antirradicalismo, se estuviera desmoronando. Pero bueno, pues veamos un poco el tema de política exterior, donde también las cosas se ponen muy polémicas. Donald Trump ha dicho en múltiples ocasiones que resolvería el conflicto en Ucrania rápidamente, en 24 horas
lo haría. Que supuestamente el tema de Gaza también sería lo mismo, pondría el fin a la guerra israelí. Pero bueno, al mismo tiempo ha nombrado como embajador en Israel a alguien que tiene una postura súper radical. Un embajador designado que afirma abiertamente que no existe tal cosa como un Estado palestino. Solo habla de Judea y Samaria. Israel has title deed to Judea and Samaria. There are certain words I refuse to use. There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. They're communities, they're neighborhoods, they're cities. There's no such thing as an occupation. That they get out of their minds that people are living in lean-tos and tents, sleeping in cars, circled around a tree. They're living in very well-designed and beautiful cities and communities. Can't wait to get back. I'm going to take an extra hat. I'm going to get it to President-elect Trump. Build Israel great again. Who knows? We may see him wear this out there in one of his rallies somewhere. I don't know. Ahora esto ha encendido las alarmas no solo entre sus críticos habituales de Trump, sino que también entre sus propios seguidores que confiaban en que iba a traer la paz a esta región. O sea, ¿cómo podemos hablar de paz si los representantes que estás eligiendo tienen ideas tan extremas y polarizantes? O sea, la gente está preguntándose si realmente va a haber un cambio en política exterior de los Estados Unidos o si simplemente, una vez más, eligieron mal. Eso no es todo. Resulta que Trump, a pesar de su retórica de drenar el pantano, ¿no?, parece estar rescatando a estos viejos amigos, a estos aliados que no tienen precisamente las mejores reputaciones. Uno de los casos más polémicos es el de Matt Gaetz, el congresista que ha estado bajo la lupa por un escándalo de supuestas relaciones con menores de edad. Adivinen qué, Donald Trump lo quiere como fiscal general. Esto ha dejado a muchos con la mandíbula en el suelo. Incluso miembros del Partido Republicano están diciendo que Trump está perdiendo el rumbo. Hay un video reciente de un congresista admitiendo que sus colegas republicanos no quieren defender a Gaetz porque han visto videos inapropiados que él mismo ha mostrado. Una locura total. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Trump? ¿Realmente piensa que esto va a ayudarle a ganar el apoyo de la gente, ¿no? Ahora ya estando a pasos de la Casa Blanca. I'll give you the truth why I'm not speaker. It's because one person, a member of Congress, wanted me to stop an ethics complaint because he slept with a 17-year-old. An ethics complaint that started before I ever became speaker, and that's illegal, and I'm not going to get in the middle. This is a guy that the media didn't give a time of day to after he was accused of sleeping with an underage girl. And there's a reason why no one in the conference came and defended him, because we had all seen the videos he was showing on the House floor that all of us had walked away of the girls that he had slept with. He'd brag about how he would crush ED medicine and chase it with an energy drink so he could go all night. This is obviously before he got married. Yo creo que esto nos lleva a una variedad de preguntas, ¿no? O sea, ¿realmente Donald Trump va a cumplir lo que prometió a sus seguidores más leales o simplemente utilizó sus votos para sus propios intereses? Durante años, Donald Trump se ha presentado como el salvador del pueblo estadounidense, alguien que lucharía contra el sistema. Pero ahora muchos de sus seguidores ya se sienten como que traicionados al ver que sus decisiones no coinciden con sus promesas. Y bueno, pues no vamos a culparlos. Imagínate votar por alguien pensando que va a cambiar las cosas y luego darte cuenta de que está trayendo de vuelta las mismas figuras que criticaba. Todo esto ha dejado a muchos preguntándose si alguna vez fue sincero con sus promesas o si todo esto era parte de una estrategia para una vez más obtener el poder. Pues perfecto, señores, vamos pasando al siguiente tema porque tenemos muchas noticias el día de hoy. Vamos a ver una pequeña actualización sobre la sentencia de Donald Trump en Nueva York, ¿no? Bueno, para darles un poco de contexto, quiero que veamos qué es lo que sucede. Donald Trump enfrenta 34 cargos muy graves y todo esto se relaciona con los intentos de manipulación y fraude en su campaña presidencial 2016.
Estos cargos, como bien sabemos, han sido muy complejos, porque al ser presidente en el pasado, ya había muchas limitaciones legales sobre cómo es que se podía llevar a juicio. Pero lo más importante es que ahora que es presidente electo nuevamente, las reglas del juego cambian otra vez. Y bueno, pues aquí es donde entra en juego la decisión de un juez conocido como Juan Merchan, ¿no? Que es el que está a cargo del caso de Nueva York. Este juez tenía que tomar una decisión clave sobre si procederá con la sentencia o si los cargos podrían ser desestimados. Sin embargo, exactamente el día 19 de noviembre es cuando realmente se va a saber cómo se va a proceder en el caso, ya que el juez decidió dar una semana extra a los fiscales y a la defensa de Trump para poder considerar cómo este nuevo estatus de presidente electo pues, podría afectar al juicio, ¿no? Por un lado tenemos a los fiscales del estado de Nueva York que quieren seguir adelante con la sentencia, y por el otro lado tenemos a los abogados de Trump que argumentan que como presidente electo, él debería estar protegido o al menos aplazar la sentencia hasta que termine su mandato. Entonces, mis amigos, aquí tenemos un abanico de posibles decisiones. Las opciones que el juez Juan Merchan tiene en sus manos y cómo cada una de ellas podría cambiar el rumbo de este caso. Voy a darles dos opciones que más o menos están fundamentadas legalmente, ¿no? La primera, que es una que ya mencioné anteriormente, es desestimar todos los cargos, que es lo mismo que estaría haciendo pues, el fiscal especial Jack Smith. La opción A sería que el juez desestime los 34 cargos. Esto sería como decir que Trump, al ser presidente electo, tiene pues una especie de inmunidad total sobre estos casos, ¿no? Yo creo que esto es poco probable, pero no imposible, ya que la razón de que el juez podría considerar esta opción se basa en una reciente decisión de la Corte Suprema, que establece una especie de inmunidad presidencial que prácticamente protege al presidente de ciertos procesos legales mientras está en el cargo. Aunque esta inmunidad es mayormente para proteger al presidente de demandas civiles, no penales, en un caso tan complicado como este podría ser que el juez decida aplicarlo aquí. Lógicamente en esta opción pues tendría un gran impacto, ¿no?, en el sistema judicial y también en la percepción pública de la justicia. Luego tenemos la opción B, que es mantener los cargos y proceder a la sentencia. Yo creo que la segunda opción es que el juez decida que los cargos deben mantenerse y proceder a la sentencia. Yo creo que esta es la opción que es más probable. Si el juez elige esta ruta, entonces estamos hablando de que Trump enfrentaría una sentencia formal por estos cargos. Ojo, no significa que vaya directo a cumplirla, ¿no? La defensa de Trump tiene aún la posibilidad de apelar a esta decisión, y si lo hacen, eso podría poner como que la pausa en la sentencia mientras la apelación se revisa en instancias superiores. Básicamente van a seguir alargando el proceso. Es una batalla judicial de ida y de vuelta, donde cada decisión del juez podría ser apelada, retrasando el caso más y más. Hay una opción que no quise tomarla en cuenta, pero pues es bueno mencionarla, ¿no? Que sería como la opción C. Es pausar la sentencia hasta que termine su mandato, ¿no?, en el año 2029. Yo creo que esta es como que una mezcla entre las dos opciones anteriores. El juez fácilmente podría decidir que los cargos se mantienen, pero en lugar de imponer una sentencia inmediata, se espera hasta que Trump termine su nuevo mandato, ¿no? Es una jugada estratégica que podríamos decir que permite al juez mantener los cargos sin desestimar el caso, pero que también reconocería el estatus de Trump como presidente electo. Entonces estarían pausando la sentencia hasta que Trump deje el cargo. Bueno, significa que Trump tendrá la posibilidad de cumplir su mandato completo antes de enfrentar cualquier consecuencia legal. Hablamos de una sentencia prácticamente congelada por 4 años. Ahora bien, una posibilidad que podría escalar este caso a otro nivel es, sin duda alguna, la intervención de la Corte Suprema.
Dado que Trump ahora argumenta esta inmunidad presidencial, él podría intentar que su caso sea revisado en el sistema federal e incluso podría buscar que la Corte Suprema determine si un presidente electo o en funciones puede ser juzgado por cargos a nivel estatal. Yo creo que la clave aquí es el argumento de separación de poderes. Trump y sus abogados podrían decir que, como presidente, no debería someterse a juicios estatales, pues esto podría afectar su habilidad de cumplir con sus deberes presidenciales. Mis amigos, la Corte Suprema, que ya ha emitido opiniones a favor de la inmunidad presidencial, en ciertos casos, podría pues estar interesada en aceptar esta apelación. Ahora bien, ¿qué pasaría si la Corte Suprema falla a favor de Trump y le otorga inmunidad en este caso? Esto crearía un precedente que potencialmente pues protegería a futuros presidentes de ciertos juicios estatales. Yo creo que esto sería como que un cambio histórico en el balance de poder entre los estados y el gobierno federal. Ahora bien, una pregunta muy importante aquí es, ¿podría Trump bloquear el juicio usando su poder presidencial? Si Trump decide usar su poder presidencial para poder interferir directamente en este caso, yo creo que podría intentar frenar el juicio usando el Departamento de Justicia. Sabemos que en su mandato anterior, Donald Trump ya tuvo varios enfrentamientos donde él intentó influir en el sistema de justicia y manipular procesos legales. Así que aunque legalmente no podría intervenir en un caso estatal, yo creo que su posición le va a dar esta influencia que, pues, que ningún otro ciudadano tiene, ¿no? Y bueno, no es un secreto que Trump ha mencionado en el pasado que hasta podría usar el ejército y otros recursos del gobierno con la finalidad de cumplir sus objetivos. Yo creo que esto ya nos deja, ¿no?, ciertas preguntas. Si es que Donald Trump usa su poder de esta manera, ¿qué implicaciones podría tener esto para la democracia y el sistema de justicia en Estados Unidos? Yo les hago una pequeña advertencia, ¿no? Si Trump realmente decide ir por este camino, yo creo que estaríamos viendo, podríamos estar ante un uso del poder presidencial sin precedentes, al menos en el contexto judicial. Una situación compleja, muy preocupante y que pone sobre la mesa la necesidad de establecer límites claros a la inmunidad. Para mí este es el problema, la inmunidad presidencial, para el poder de un presidente en funciones. Como hemos visto, este caso yo creo que tiene muchos ángulos, ¿no? Al menos para mí no hay un camino fácil ni directo para resolverlo. Yo creo que la decisión de este juez, Juan Merchan, el 19 de noviembre, va a marcar este rumbo en el juicio y va a sentar un precedente importante para futuros casos contra presidentes en funciones. Pero bueno, mis amigos, todavía quedan muchas preguntas sin responder, ¿no? Especialmente lo último que les dije, que si Trump podrá o no usar su posición para evitar las consecuencias de sus actos. Perfecto, mis amigos, ahora pasamos a otro tema que está muy pero muy bueno, que es directamente desde la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a entrar directo a detalles. Quiero que hagamos un pequeño repaso rápido de cómo llegamos hasta aquí. Se trata de Mark Meadows, quien fue uno de los aliados más cercanos a Donald Trump. Actualmente está siendo procesado en el estado de Georgia. Específicamente, es acusado junto con Trump y otros 17 coacusados de haber pues intentado interferir en los resultados de las elecciones 2020, ¿no?, en ese estado, este famoso caso. La idea pues era supuestamente ayudar a Trump a cambiar los resultados para ganar el estado de Georgia. Y esto es lo que los fiscales han calificado como el intento de interferencia electoral. Mark Meadows decidió seguir una estrategia de defensa muy diferente. Pidió que su caso fuera trasladado de un tribunal estatal en Georgia a un tribunal federal. Y bueno, ¿por qué querría hacer esto? Es muy simple. Los tribunales federales tienden a ofrecer más protecciones legales para altos funcionarios del gobierno. Y bueno, eso es lo que él esperaba. Incluso la posibilidad de obtener algún tipo de especie de salvoconducto, ¿no?, de esta forma.
prácticamente es un salvavidas, pero la respuesta que recibió, mis amigos, fue un rotundo no. Y bueno, pues aquí es donde entra el Tribunal Supremo. Este tribunal podría haber tomado el caso, podría haberlo reevaluado, la decisión de trasladarlo a un tribunal federal, pero no lo hizo. En lugar de eso, el Tribunal Supremo rechazó la solicitud de forma unánime. Todos los jueces, sin excepción, decidieron que el caso debía quedarse en el Tribunal Estatal de Georgia. Ahora, ¿por qué esto es importante, no? Ahora que entendemos el contexto, veamos un poco la estrategia. Básicamente, él argumentaba que al ser jefe de gabinete de la Casa Blanca, pues estaba cumpliendo sus funciones oficiales y que todo lo que hizo en Georgia en el año 2020 tenía relación con su cargo federal. Aquí es donde viene un detalle muy importante. Si el Tribunal Supremo hubiese aceptado este argumento, habría habido una buena posibilidad de que su caso fuera trasladado a la Corte Federal. Una vez ahí, podría pues alegar que sus actos estaban cubiertos por inmunidad federal. Meadows alegaba que cada llamada, cada reunión, cada acción estaban dentro del ámbito de los deberes oficiales, pero tanto el Tribunal del Distrito como el Tribunal de Apelaciones en Georgia le dijeron que no, de manera bastante tangente. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Intentó llevar su solicitud al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Imagino que pensaba que ahí podría pues encontrar más apoyo, ¿no? Quizás por tener una composición que en los últimos años ha sido acusada de ser amigable con Trump. Pero los jueces rechazaron su solicitud. Lo hicieron de forma unánime, sin objeciones. Yo creo que esta decisión es un gran golpe, ya que el caso ahora va a seguir en el Tribunal Estatal y ahora no va a tener posibilidades de buscar un indulto presidencial en caso de ser condenado. Ojo con esto, no es solo un problema para él, sino también para otros coacusados en casos similares que esperaban protegerse bajo los mismos argumentos. Analicemos un poco de lo que esto podría significar para otros acusados en Georgia y otros estados. Esta decisión podría tener un efecto en cadena que va a impactar a muchos aliados de Trump que enfrentan acusaciones similares, incluyendo los llamados electores falsos en Arizona y otros casos en estados donde hubo disputas tras los resultados del 2020. Esta decisión, mis amigos, envía un mensaje muy claro. Interferir en las elecciones de un estado, aunque seas un funcionario federal, no cuenta como parte de los deberes oficiales. Entonces, esto abre la puerta para que todos esos casos puedan avanzar en cortes estatales, sin que los acusados puedan buscar protección de jurisdicción federal. Parece que el Tribunal Supremo está enviando una señal contundente de que ya no van a permitir que estos casos sean transferidos de las cortes estatales a las cortes federales. Ahora, esto también implica que aquellos acusados que estaban buscando algún tipo de beneficio legal al estar en una corte federal, como podría ser un perdón presidencial, ahora se van a quedar en el ámbito estatal. Uno de los temas más discutidos en este caso es por qué el Tribunal Supremo decidió no intervenir. En otras ocasiones han tomado decisiones que parecían favorecer a Trump, y yo creo que muchos pensaban que este tribunal podría inclinarse a su favor nuevamente. Yo creo que puede haber unas dos razones detrás de esta decisión. La primera sería que el Tribunal Supremo está preocupado por su reputación y por la percepción pública, la cual, como bien sabemos, ha caído bastante en los últimos años. Y es que cada vez más estadounidenses perciben que el tribunal está politizado y que ha tomado decisiones que, a los ojos de muchos, son cuestionables en cuanto a lealtad a la Constitución. Quizás los jueces están comenzando a darse cuenta de que Donald Trump, en su afán por volver al poder, podría amenazar la misma democracia que ellos han jurado proteger. Si bien lógicamente esto es pura especulación, es una interpretación interesante, ¿no? De por qué tomaron esta decisión.
Aquí estamos, amigos. El Tribunal Supremo ha tomado esta decisión que podría traer grandes implicaciones no solo para Mark Meadows, sino que también para otros acusados en casos de interferencia electoral. Yo creo que se podría ver como una señal de que el Tribunal Supremo está tratando de recuperar algo de confianza, ¿no? Algo de legitimidad. Quizás este tribunal, que a menudo ha sido acusado de ser amigable con ciertos intereses, está comenzando a reconocer el daño que algunas de sus decisiones han causado en la percepción pública. Pero también puede ser simplemente que ya no tienen interés en proteger a los aliados de Trump a toda costa, ¿no? Pero bueno, ahora quiero saber cuáles son sus opiniones, ¿no? ¿Creen que esta decisión del Tribunal Supremo es una señal de cambio, una estrategia para mejorar su imagen o simplemente una decisión legal sin mayores implicaciones políticas? ¿Qué opinan sobre cómo esta decisión podría afectar los casos de intervención electoral en todo el país? Muchas gracias, mis amigos, por haberme acompañado en este video. Si les gustó, pues, y quieren saber más contenido sobre estos temas judiciales, políticos y sus implicaciones, no olviden suscribirse, darle un like, compartirlo. Así nos ayudan a seguir trayendo estas explicaciones que no son tan claras del todo, pero se intenta lo mejor. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan de nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.